Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos a ver si ya tenemos a nuestro invitado. Sí, aquí está con nosotros Anderson Quiseno. Él es el presidente, el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, ATC. Anderson Quiseno, bienvenido a Clic Gracia, el poder de la información a un clic. Roger, antes que nada, muy buenos días y muy agradecidos por este espacio. Gracias, hombre, a usted por estar con nosotros. Muy preocupados por los bloqueos en el país. Ustedes dicen que van más de 3.300 bloqueos desde aquel momento en 2021, creo que fue, que se habló del estallido social y como que se volvió eso en Colombia moda, o sea, simplemente se bloquea y no hay autoridad que permita que ustedes, los transportadores de carga, cumplan con su función de llevar y traer la carga por todas las carreteras del país sin este tipo de situaciones. Así es, Roger, es desafortunadamente una pandemia, es decir, salimos de la pandemia por temas de salud y entramos a una pandemia como es el tema de los bloqueos. Hoy en día, prácticamente al mes de febrero, ya llevábamos 3.360 bloqueos a nivel nacional. Esto prácticamente lo que da es un indicador de 4 bloqueos por día y no cambia la situación. Y es como la forma de hacer presión ante diferentes instancias gubernamentales, sean alcaldías, gobernaciones o la nación, por diferentes grupos, ya sean comunidades LGBTQ, estudiantiles, universidades, inclusive algunos transportadores. Pero es una situación bastante compleja desde el punto de vista de que ninguna autoridad atiende esto Anderson, de fondo. perdóname, Anderson, es que se le está escuchando muy bajito. ¿Será que se quita los audífonos? A ver si de pronto, si en los audífonos aumenta el volumen, porque se le está escuchando muy bajito. A ver si de pronto, a ver, o le sube volumen. Ahí me escucha. Ahí está mucho mejor. Ahora sí, qué pena que es que Listo. estaba diciendo algo muy importante y no se le estaba escuchando bien. Bueno, adelante entonces, ustedes continúen. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, salimos de una pandemia por temas de salud, por temas del COVID, y entramos a una pandemia que es el tema de los bloqueos. Al mes de febrero del 2024 prácticamente llevábamos por registros de la Policía Nacional 3.360 bloqueos y la situación no cambia. Prácticamente estamos viviendo situaciones de 4 hasta 5 bloqueos en el día en diferentes partes del país y son diferentes grupos los que prácticamente actúan en relación a estos bloqueos, como lo son campesinos, centrales obreras, comerciantes, comunidades, docentes, estudiantes, feministas, grupos barriales, LGBTQ+, mototaxistas, taxis, multisectoriales, políticos, de salud, sindicales, transporte y universitarios. Esos son los reportes de la Policía Nacional al mes de febrero de este año y es una situación que básicamente, como tú lo dices, se convirtió en una moda. Autoridades, ¿qué pasa con... Ahorita estábamos hablando, Anderson, del tema de los agentes de tránsito que cumplen con su función, pero son agredidos. Entonces uno dice, ¿y cómo hace para que se cumpla con lo que se busca, que es convivencia, armonía en las vías, si son agredidos los agentes de tránsito? Vamos a verlo desde el otro lado. Se necesita autoridad que actúe y los que tienen la fuerza en la mano, que son pues la policía, el ejército, no ayudan. ¿Qué pasa? No digamos que es el ejército y la policía los que no ayudan, lo que pasa es que ya no tenemos la misma cantidad de efectivos como habían en el gobierno pasado o en los anteriores gobiernos. La policía, desafortunadamente, muchos han pedido la baja, otros los han retirado, lo mismo en el ejército. Y muchas zonas del país se ha perdido el control por parte de las autoridades, ya están vedadas prácticamente para el ejército y la policía. Y los alcaldes y los gobernadores pues prácticamente se hacen los de la vista gorda o no tienen las capacidades para enfrentar el tema de los bloqueos en cualquier parte del país, a excepción del departamento de Antioquia, donde sí ha habido una fuerza por parte tanto del exgobernador Aníbal Gaviria como el actual gobernador Andrés Julián Rendón, pero es una situación que las otras autoridades se hacen las locas. Y desafortunadamente la política del gobierno nacional de dejar esto únicamente y exclusivamente en el trato del Ministerio del Interior, ellos tampoco han tenido la capacidad de atender
prácticamente todas estas situaciones de orden público que se conforman a través de los bloqueos. Tanto es así que la viceministra del Interior, pues uno se comunica con ella, se contacta con ella y el primer saludo de ella es: ese caso ya no es mío, eso ya no es del ministerio, eso ya no es del viceministerio, eso es de comunidades indígenas, allá hay otros actores que tienen que actuar. Y nosotros sí creemos que así como actúan las comunidades indígenas o comunidades raizales, pues también tienen que respetar el resto de comunidades a nivel país que necesitan movilizarse y que sus mercancías lleguen y también los pasajeros lleguen. Totalmente. Imagino que las pérdidas millonarias. Billonarias. Es decir, Billonarias. el tema aquí ya no pasa por un tema de unas decenas de miles de millones. Estamos llegando a unos puntos que ya prácticamente tocan puntos del PIB. Estamos hablando de pérdidas alrededor de los 11 billones de pesos por la pérdida de horas logísticas, sanciones, multas, todo lo que se deja de pagar, inclusive como el tema de los peajes. En fin, cuando uno suma todas esas circunstancias y lo que dejan de ganar los camioneros en relación a toda esta pérdida por bloqueos, estamos hablando de miles de millones que sumados se convierten en alrededor de 11 billones de pesos. Una situación caótica, es una situación transversal al país que desafortunadamente, y uno tiene que hablarlo con franqueza, la situación de migración que vive el país es, tiene un alto porcentaje de culpabilidad en esto. Nosotros nos atrevemos a decir que de un 100% de los problemas en bloqueos, un 50% de esto está permeado por extranjeros. Y el otro tema es esa, entre comillas, libertad a que hagan todo lo que les da la gana a diferentes comunidades con las vías del país. Anderson, buenos días. Estos bloqueos pues afectan mucho, pero y cuando empiece el diésel, que es lo que más es el combustible pues de los camiones, empieza un aumento en eso. ¿Qué va a pasar con el transporte de carga? ¿Qué piensan ustedes y qué tienen proyectado en este aumento? Nosotros, frente al tema del diésel y lo que hemos venido viviendo en relación a este tema, pues nos hemos manifestado de manera muy profunda con el gobierno nacional. Creo que es un problema que dejó el gobierno pasado, lo recibió este. Eso es un tema de orden social. Nosotros lo que hacemos es el llamado a que esto no es un tema nada más de los camioneros. Obviamente nosotros estamos en una alerta que de convertirse realmente ya prácticamente llamaríamos a una asamblea permanente, y si no se atienden las peticiones de los camioneros, pues esto puede desembocar en una parálisis del sector. Lo otro es que nosotros lo que estamos viendo por parte del gobierno, sumado el tema del diésel, ahora lo que viene el tema de los peajes que están concesionados, la suma de los bloqueos, el tema del impacto climático, lo que nos traduce todo esto es como si el gobierno estuviera combatiendo con nosotros y no gobernando a favor precisamente de quienes mantienen la columna vertebral del país, como lo son los camioneros. Vuelvo al tema de los 11 billones de pesos. ¿Esos 11 billones son pérdidas de quiénes? Pues de usted, me imagino, por un lado, pero también mencionó usted que hasta el Estado pierde o los concesionarios pierden porque los peajes obviamente no se pagan, pero los dueños de las cargas, yo me imagino que esos 11 billones de pesos están repartidos. Todo eso está repartido dentro de la cadena transversal que está involucrada en el transporte. Eso parte desde el generador de la carga hasta la última persona que recibe esa carga. Pero las mayores pérdidas de esos 11 billones de pesos las reciben los transportadores de carga, los propietarios y los conductores, que son alrededor de 6.5 billones de pesos. Es decir, que es una situación muy arraigada, muy fuerte, porque cada bloqueo, se la pongo en estos números, creo que ya lo habíamos hablado en una ocasión, pero en el país hay un poco más de 150.000 vehículos de carga de más de 10.5 toneladas. Eso quiere decir que en el país hay alrededor de 110.000 operaciones diarias de carga. Y si uno a esos 110.000 vehículos les coloca solamente una hora de pérdida logística por el tema de bloqueos, porque todos los que están en los corredores logísticos del país viven el escenario de los bloqueos,
estamos hablando de pérdidas diarias cercanas a los 7.000, 8.000 millones de pesos. Y esto nos lleva a una pérdida anual de cercana a los 5 billones de pesos solamente en una sola horita. Y uno mira, por ejemplo, departamentos como Chocó, que ha sido el que más ha sufrido con el tema de los bloqueos, porque es que allá los bloqueos no son de 2 horas, allá los bloqueos son de días y hasta de meses. Entonces, uno no entiende por qué la mirada del gobierno en otros países y por qué no miran hacia adentro las diferentes regiones del país con todo lo que está pasando y lo que nosotros denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que esto es una actitud lesiva y prácticamente amañada por parte del gobierno nacional en no atender los requerimientos primero de la nación para que luego se vaya a mirar afuera. Anderson, buen día, cordial saludo. De esos 110.000 vehículos de los que usted habla, ¿cuántos son de los mismos camioneros y cuántos son de empresas? Esta pregunta la hago es para mirar cuál es el impacto social que tiene, por ejemplo, un bloqueo para una persona que no solamente maneja el carro, sino que es su sustento para su familia y tiene que someterlo, por ejemplo, a varios días de bloqueo. Y si es una empresa, pues de alguna manera la empresa responde por ese sueldo, pero si es de él, pues eso es el sustento que él tiene. Bueno, esto tiene tanto de largo como de ancho y te lo voy a poner en este panorama. Yo acabo de decir que hay alrededor de 150.000 vehículos de carga de más de 10.5 toneladas, es decir, mueven más de 10.5 toneladas. Pero los que mueven menos de 10.5 toneladas, estamos hablando que entre los que acaba de decir y esos son 427.000 vehículos de carga. De esos 427.000 vehículos de carga que mueven desde 1 tonelada hasta 60 toneladas, las empresas de transporte de carga tienen en su poder como propietarios de equipo cerca de 15.000. Es decir, eso no se acerca ni a lo que, ni a un porcentaje comparativo que pueda decir en algo, pues ellos impactan la economía del país. No, son los transportadores, los pequeños transportadores, los 413.000 vehículos que están en manos de pequeños propietarios y todo este escenario, los que mueven la economía del país. Entonces, el golpe es mucho más duro, mucho más fuerte a aquel que tiene el músculo financiero de tener una propia flota en propiedad de una empresa de transporte de carga. No te estoy escuchando, Roger. Que estaba yo aquí haciendo cuentas. Si 413.000 son el 100%, 15.000, que son los que tienen las empresas, ¿cuánto es? Eso corresponde al 3,63%. Nada. O sea, el resto, para la pregunta de Javier, realmente el impacto grande es para los propios empresarios, para ustedes, los transportadores. Para los dueños de los vehículos, básicamente. Los vehículos. Este es un mundo, o el sector de transporte de carga, uno tiene que entenderlo en 3 aristas. Una cosa son las empresas de transporte, otra cosa son los dueños de la mercancía y los bienes que necesitan transportarse, y otra cosa somos nosotros, los dueños de los vehículos en los cuales se transportan las diferentes mercancías del país. Sí. Cada una de ellas recibe los impactos económicos de manera diferente. Por ejemplo, el generador o el dueño de la carga, cuando no le llega la mercancía en el momento que es, pues pasan cosas como esta: se fue el barco, no llegó la mercancía. O lo sancionan, o sancionan al propietario del vehículo porque no alcanzó a llegar. O cuando las empresas de transporte se dan cuenta también o viven que no llega la mercancía, también actúan es contra el propietario. No hay una mancomunidad en relación a todo lo que vienen los transportadores en el país. Inclusive, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver un video que rodeó en redes sociales donde un gerente de una empresa de transporte prácticamente ataca a un conductor porque estaba haciendo un reclamo de las horas extras que estaba laborando. En este sentido, una de las ausencias más fuertes que tiene el gobierno nacional es cómo regular la jornada laboral de los conductores y de los propietarios de los camiones. Es decir, eso está en un limbo total, el gobierno hace un desfase de eso y cada vez que uno se lo miente, casi que le dicen a uno en la cara: mire, no toquemos eso en este gobierno, dejemos eso en el otro. Entonces, aquí estamos. Qué vaina. Y yo solamente los escucho a ustedes o los veo, pero no sé si es que solamente tengo
la red social de ATC y de Anderson Quiseno, pues yo no veo a otras empresas, a otras asociaciones, a otros gremios de transportadores como que estén poniendo el dedo en la llaga. Yo veo que usted cada ratico está diciendo, hombre, gobierno, Gustavo Petro, presidente, y pues uno ve las razones y dice, tienen toda la razón, pues definitivamente. Y entonces, ¿si hay solidaridad o no hay? Si hay solidaridad de gremio o no hay. No, ahí es una especie de te acompañamos, pero hasta aquí. Con ustedes no vamos de ahí hacia adelante. A nosotros nos toca ser muy beligerantes frente a esta situación porque es que es el propietario del camión el que sufre más en relación a esto, es el eslabón más débil de la cadena del sector transporte, porque otra cosa son los gremios de las empresas de transporte. Ellos tienen otra visión muy diferente en relación a esto y tienen un comportamiento bastante raro. Es decir, pues, y uno entiende que tienen que defender las empresas de transporte. Y otra cosa son los gremios de los comerciantes y de los industriales. Ellos tienen su mundo totalmente aparte. Nosotros, por ejemplo, desde la Asociación de Transportadores de Carga ya venimos hablando con los generadores, con los dueños de la mercancía, porque entendemos que hay que hablar con ellos y darles a ellos saber qué es el mundo en el que nosotros estamos desde el punto de vista logístico y cómo eso impacta precisamente la cadena del transporte de carga y ellos también cómo nos colaboran. Han habido grandes empresas del país que ya nos han escuchado, hemos trazado unas rutas de trabajo bastante fuertes y bastante sanas en favor precisamente de los propietarios y los conductores de los camiones y comenzamos unas relaciones muy bonitas porque nunca suena paradójico, pero nunca había el relacionamiento de un gremio de propietarios de camiones con los dueños de la mercancía, por ejemplo, relaciones con Nutresa, relaciones con Noel, relaciones con Corona, relaciones con Argos, o sea, ellos que son los dueños de las mercancías y venga, sentémonos a hablar y dónde están esos problemas y cómo los podemos solucionar. Ha habido muy buena recepción y creemos puede haber un cambio bastante fuerte en la evolución de las relaciones económicas en el movimiento del transporte de carga. Tanto es así que podemos trazar modelos piloto como los de Estados Unidos y los de la Comunidad Europea en Colombia, donde los propietarios y los dueños de la mercancía salgan airosos en buenas prácticas. Bueno, uno podría decir entonces que no hay mal que por bien no venga, porque esta situación ha generado esa posibilidad de acercamiento que no era tradicional. Pero lo importante es que sean escuchados por el gobierno para que pues, no representen estas situaciones tan calamitosas. Más de 3.300 bloqueos han generado hasta el momento más de 11 billones de pesos en pérdidas y son pérdidas para la gran mayoría para los propios transportadores. Anderson Quiseno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, ATC, pues esperemos que las cosas les funcionen y que los oigan, porque lo escucho a usted siempre llamando la atención, pero parece que todavía no los oyen. Que los oigan, pues por el bien del país, porque ustedes son los que mueven la economía del país. Así que paradójico que no les paren bolas. Así que les deseamos mucha suerte a Anderson. Así es, y creo que el mensaje es ese, hay que seguir insistiendo, hay que seguir jalando las orejas, llamando la atención. Y también es muy paradójico que los temas sobre los cuales a mí en este momento me toca actuar para defender los intereses de los propietarios sean los mismos de hace 40 años. Es decir, en qué es que estamos, hacia dónde vamos y qué tipo de país es el que queremos. Y esto es un llamado hoy en día a las juventudes, a esas nuevas generaciones, a que miren y se acerquen a los diferentes problemas de los diferentes gremios y otro también a mis colegas de gremio, a que si en algo se sienten afectados, pues también hagan lo que nosotros hicimos. Hay que denunciar ante la comunidad internacional y hay que ser enfáticos en eso en relación de poder tener en algún momento algún resarcimiento y el amparo por parte de la comunidad internacional hacia los camioneros del país. Que hablen, que no se queden callados, que lo estén cacareando permanentemente como lo ha hecho Anderson Quiseno, el presidente de ATC. Muchas gracias, Anderson. Mucha suerte. Pasan cosas buenas y nos cuenta, por favor, porque también si los escuchan finalmente y pasan cosas buenas hay que contarlo. Claro que sí. Un abrazo a todos ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, Anderson Quiseno.